está ahí encendido. Efesios capítulo 2. Vamos a ir al versículo 11 hasta el verso 22. Dice así la Escritura: por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por el mismo Espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Amén. Oremos, hermanos. Bendito Señor y Padre nuestro, quiero alabarte y bendecirte por lo que tú has hecho en nuestras vidas, siendo nosotros gentiles, estando en lo último de la tierra, lejos de esa tierra de Palestina donde tú naciste. Sin embargo, oh Dios, tú nos has alcanzado y nos has hecho cercanos. Gracias, Padre, por ello. Quiero pedirte también, Señor, que esta tu palabra tú la hagas importante, necesaria, apremiante en el corazón de cada uno. Que los oídos puedan estar atentos, que los corazones, Señor, puedan estar abiertos. Usa esta tu palabra para tu gloria. Te lo pido en Jesucristo. Amén. Reconciliados y unidos en Cristo. Reconciliados y unidos en Cristo. Hermanos, estamos estudiando y vamos a tratar de abarcar toda esta porción y así avanzar, porque la carta a los Efesios, como toda la Escritura, está llena de un contenido edificante para nosotros. A manera de introducción tenemos que señalar el hecho de que en el mundo antiguo y también hoy, pero era más marcado en el mundo antiguo. En el mundo antiguo existían unos esquemas para clasificar a las personas. Existían los ricos y existían los pobres, y los ricos no se mezclaban con los pobres, obviamente. Había personas libres y personas esclavas. Entre ellos no había esa filiación tampoco, porque el libre se consideraba superior, obviamente, al esclavo y el patrón. Había hombres y mujeres, se clasificaban. La mujer tenía un papel muy secundario y el hombre era el de mayor importancia y producción. También había otra clasificación, eran los romanos, y los que no pertenecían al Imperio Romano eran llamados bárbaros, y así sucesivamente se clasificaban en las sociedades las diferentes personas. Pero desde el punto de vista teológico, bíblico, había dos divisiones principales. Una eran los judíos y otra eran los gentiles. Todo el que no era judío entonces pertenecía al grupo de los gentiles. Israel era una nación privilegiada porque era la nación que tenía al Dios verdadero. Era una nación
era el pueblo escogido de Dios. A ellos, recuerden ustedes, se le concedió la palabra de Dios. Era la única nación que tenía los mandamientos de Dios. La ley del pacto con ellos fue establecido en Sinaí. El pacto, tenían un culto a Dios, tenían promesa de Dios de que iba a venir un Mesías y ese Mesías los salvaría. Los gentiles en general fueron abandonados en las tinieblas, estaban lejos, eran los lejanos, no tenían promesa, estaban sumidos en la desesperanza, en sus religiones paganas, en sus ídolos. Esa era la división teológica que había en el pasado. Hoy en día vemos lo mismo en el mundo de hoy. Vemos guerras, vemos divisiones, vemos clasificaciones. Ahora estamos viviendo un cese al fuego entre Hamás y la nación de Israel. Tienen unos días celebrando de que no hay bombardeos, que no hay guerra. Pero eso es algo momentáneo, eso es algo temporal. Tenemos por otro lado a Rusia, tenemos el conflicto con Ucrania, ya llevamos 3 años en ese conflicto entre Rusia e Ucrania. El mundo no sabe lo que es la paz. Siempre hay guerras, rumores de guerra, siempre hay conflictos. Se dio recientemente el Premio Nobel de la Paz a Corina Machado, pero es poco lo que ella ha logrado. Allí estaba Trump esperando que fuera él que le dieran ese premio Nobel, pero por más que hagan, no hay paz en el mundo. La paz está en el Señor Jesucristo. El Evangelio es el que establece verdaderamente la paz, tanto entre las personas como entre las personas y Dios. Es Cristo que no solamente establece la paz entre las personas y Dios, sino que da paz al corazón, establece la paz en el corazón del individuo. En esta carta del apóstol Pablo a los hermanos en Éfeso, nosotros notamos que hay un interés de parte de Dios de que nosotros, refiriéndonos a la porción, comprendamos el privilegio que hemos alcanzado con la salvación que Él nos ha dado en Cristo. Él desea que nosotros comprendamos qué es lo que Él nos ha dado. Hemos sido elegidos por Dios desde antes de la fundación del mundo, vimos en el capítulo 1, para ser adoptados como hijos de Dios. Hemos sido iluminados para nosotros poder comprender la salvación en Cristo. Hemos venido a ser coherederos con Cristo Jesús. Esta salvación quedó sellada con una evidencia palpable en cada uno de nosotros, el Espíritu Santo. Hemos sido sellados con el Espíritu Santo. Ese es el privilegio más alto que se le puede dar a un ser humano. Vamos a seguir el bosquejo de la vez pasada, porque esta porción tiene cierta similitud con la pasada. Veremos lo que éramos. Vamos a leer nueva vez el versículo 11 y el versículo 12 que nos dice: por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles en cuanto a la carne erais llamados sin circuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. El Señor desea recordarnos. Él dice, por tanto, acordaos. Él desea que recordemos qué éramos nosotros antes de venir al Señor Jesucristo. Aunque Él nos predestinó desde antes de la fundación del mundo, el versículo 11 que acabamos de leer dice, acuérdense. Recuérdense lo que nosotros éramos antes de comprender, antes de ser traídos a esa alta posición que Dios nos ha colocado, que Dios nos ha dado. Una de las cosas que debemos recordar es el hoyo del que fuimos sacados. Pues la verdad es que a menos que nosotros comprendamos que estábamos perdidos, el estado de perdición sin Cristo
A menos que comprendamos eso, mis hermanos, lo que es la gloria de Cristo, lo que Él logró en la cruz, lo que es el poder del Evangelio, lo que es la magnitud del amor de Dios, como nosotros cantamos, todo eso parecerá poco. ¿Por qué? Porque no hemos comprendido el estado en que estábamos, el estado que estábamos cuando estábamos sin Cristo. Y voy a decirles algo. El recuerdo de lo que nosotros éramos está y estará directamente relacionado con nuestra fidelidad a Cristo. Esas son dos cosas que dependen la una de la otra. Ese recuerdo de lo que yo era, de donde el Señor me trajo, eso va a reflejarse en nuestra fidelidad al Señor Jesucristo. Recordemos las palabras de Dios a través de Natán a David. Cuando Natán le fue a amonestar, él le dijo: dice Jehová, yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl y te di la casa de tu Señor y las mujeres de tu Señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá, y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. Segundo de Samuel capítulo 12 versículo 7 y versículo 8. Es como decirle: David, ¿qué pasó? ¿Acaso tú no tuviste en cuenta todo lo que te di? Tú estabas sin nada. Yo te ungí por rey. Te libré de la mano de Saúl. Te di la casa de tu Señor, las mujeres de tu Señor y todas esas cosas que te di. Si tú te lo hubieras encontrado poco, te hubiera añadido más. ¿Así me pagas? Hermanos, si usted quiere decir que esto es echar en cara, amén, dígalo. Pero cuando nosotros recordamos lo que el Señor, lo que éramos antes de estar en el Señor, lo que el Señor ha hecho, somos más fieles y agradecidos. Somos más fieles y agradecidos. Cuando pecamos, cuando nosotros somos infieles al Señor, hermanos, esa es una manera de decirle a Dios que no nos importa lo que Él nos ha dado. Es como tirarle en los pies lo que Él ha hecho y lo que Él nos ha dado. Cuanto más nosotros comprendemos la profundidad de nuestro pecado pasado, cuanto más entendemos el peligro en que estábamos, cuanto más vemos lo que éramos, lo que dejamos atrás, más comprendemos la grandeza de la misericordia de Dios. Decimos: wow, ciertamente de donde Dios me sacó. Dice el apóstol Pablo a los Efesios: en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos de los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios. Y ya había dicho en el versículo 1, ustedes estaban muertos en delitos y pecados. Era una situación triste, deprimente en la que nosotros estábamos. Pero una vez comprendemos esto, alabamos la misericordia del Señor. Para el cristiano existe una relación recíproca entre contemplar nuestra vida ante Cristo y la cantidad de alabanza que le ofrecemos. Al contemplar lo que somos en Cristo, eso va a repercutir en la cantidad de alabanza que nosotros le damos al Señor. Si el creyente nunca examina su estado sin Cristo, no hay posibilidad de que haya gratitud por la salvación que Dios le ha dado. No hay posibilidad de que la gratitud marque su vida. Estará llevando un cristianismo forzado, pero el cristianismo es llevadero cuando nosotros manifestamos gratitud al Señor por lo que Él ha hecho. Venimos aquí no porque el pastor me va a llamar la atención, sino porque yo experimento un regocijo alabando a aquel que me salvó de la condición en que yo estaba. Por otro lado, el ser humano siempre se ha ocupado, como dijimos en la introducción, de clasificar a los seres humanos y comportarse conforme a la clasificación que Él le da a cada ser humano. Esta tendencia era todavía mayor en los tiempos bíblicos, donde hacían una marcada diferencia en tú eres un esclavo, tú eres un hombre libre. Tú eres gentil, tú eres judío. Tú eres rico, tú eres pobre. Tú eres romano, no, si tú no eres romano, tú eres un bárbaro.
Cada uno mantenía su orgullo por encima de los demás, por encima del otro, en base a la clase a la que pertenecía. En el mismo templo judío, allí de adoración, había divisiones. Había una parte que era para los gentiles, allá en el patio. Ellos tenían que estar lejos, los gentiles que querían ir al templo. Había otra parte para las mujeres. Había otra parte para el pueblo en sentido general. Había otra parte para los sacerdotes. Y había una que solo podía entrar el sumo sacerdote una vez al año, solamente. Esa era la enseñanza. Había todas esas barreras, todas esas limitaciones. De acuerdo con la clasificación de ese entonces, los hermanos de Éfeso caían en la clasificación de gentiles. No eran judíos, eran los que estaban lejos. Los gentiles eran los que no pertenecían a la nación judía. Entre un gentil y un judío era imposible de que hubiese una relación profunda, una amistad. Se evitaban mutuamente, se evitaban lo más que pudieran. El gentil, obviamente, no tuvo los privilegios que el judío. Al judío recibir todos los privilegios que Dios le dio, eso le llenó el ego. Se sentía superior al gentil. La nación judía tuvo altos privilegios. Dios le dio promesas a esa nación. Explica Pablo a los romanos que son israelitas, dice, de los cuales son la adopción. Fueron adoptados como nación. La gloria. Allí se manifestaba la gloria de Dios en esa nación. El pacto, varios pactos Dios estableció con Israel. La promulgación de la ley, el culto y las promesas. Romanos capítulo 9, versículo 4. Fueron privilegios que no tenían los gentiles. Fueron privilegios que le llenaron de un ego religioso, de un sentido de superioridad sobre el gentil. Al gentil le llamaban incircunciso. Porque esa marca de la circuncisión, le decía yo, no, yo soy israelita, tú eres un incircunciso. Era un despectivo, era una manera de decirle que ellos eran los que estaban lejos. Dice el Señor, hablando de la nación de Israel, en base a todos los privilegios que recibió del cielo. ¿Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? Deuteronomio capítulo 4, versículo 8. Hermanos, pero qué penoso es cuando una nación, todos esos privilegios espirituales que le da el Señor, lo tira por tierra. Privilegios que Dios mismo se pregunta, pero díganme, ¿qué otra nación tiene estatutos, juicios, mandamientos, leyes del cielo que son justos como toda esta ley que yo pongo delante de sus ojos? Sin embargo, no la obedecieron. A pesar de ellos ser una nación privilegiada, no se comportaron a la altura de ellos, de esa posición que Dios le había dado. Los judíos entonces, repito, en base a los privilegios religiosos que Dios le dio, tenían a los gentiles como lo peor, lo marginaban. El judío se consideraba especial. El hecho de que tuvieran esa marca en su cuerpo de la circuncisión, ellos lo entendían que era una marca de superioridad. Los gentiles de su lado, que eran llamados incircuncisos, a veces le llamaban inmundos, no querían contaminarse con ellos. Recuerden que si tenían que pasar por Samaria, ellos daban una vuelta para no atravesar por ese lugar. El apóstol llama la atención al hecho de que nosotros, aquí en la República Dominicana, como gentiles, estábamos lejos. Los efesios también, y todo el mundo gentil ignoraba al Dios vivo y verdadero. Estábamos sumidos en la idolatría. Cuando los descubridores vinieron aquí, lo que encontraron fue un grupo de indígenas idólatras. Estábamos sumidos en toda suerte de pecado. La condición del gentil era peor que la del israelita. Un israelita no salvo y un gentil no salvo, diríamos,
el gentil estaba en una condición peor. El judío, el israelita, por lo menos era religioso, por lo menos mantenía cierto límite moral, pero el gentil no. Desde el Antiguo Testamento hubo profetas que le anunciaban a los judíos la voluntad de Dios, le llamaban a estar cerca de Dios, a mantenerse cerca de Dios. El gentil no tuvo ese privilegio, estábamos lejos. Ahora el Espíritu Santo pasa a dar más detalles de esa condición. Nos dice que estábamos sin Cristo. Esa es una condición terrible. Todo lo que eso implica. Todo lo que Dios da es en Cristo, pero nosotros estábamos sin Cristo. Los gentiles estábamos así. Los efesios eran gentiles y nosotros aquí en la Romana también. Todo eso, al decirle que estamos sin Cristo, implica la suma de elementos que componen una lamentable condición, tanto para el hombre como para la mujer. Estar sin Cristo significa estar sin bendiciones espirituales. Significa estar separado de todo lo del cielo, no tener nada que ver con el cielo. Cristo es el único vínculo, el único que nos relaciona, el único que nos une al cielo. Él es el mediador. El mismo Cristo dijo, yo soy el camino. Él dijo, nadie viene al Padre si no es por mí. No hay otro vínculo, no hay otro enlace. Él dijo, el que me conoce a mí, ha conocido al Padre. Entonces, estar sin Cristo es la peor de las condiciones. No existe algo peor que estar sin Cristo. Es estar desconectado, desvinculado, sin relación con el cielo. Es estar sin esperanza. Así como Pablo dijo que estar con Cristo es muchísimo mejor, esa expresión quiere decir que de esa misma manera, estar sin Cristo es lo peor. Si estar con Él es muchísimo mejor, estar sin Él, eso es lo peor. Sigue diciendo el texto, estamos en el versículo 12, en aquel tiempo estabais sin Cristo, sigue diciendo, alejados de la ciudadanía de Israel. Recuerde que los gentiles estaban excluidos. Ellos no disfrutaban de los tratos de Dios con su pueblo, de esa cercanía. Ellos nunca supieron lo que era la manifestación de la gloria de Dios. No sabían de las promesas que Dios había prometido a Abraham, a Isaac, a Jacob. Estaban ajenos de las bendiciones que Dios le daba a esas personas. Sigue diciendo el texto, ajenos de los pactos de la promesa. Los gentiles no tenían ninguna promesa en la cual pudieran confiar con seguridad. Eso es ahora, hermanos, que nosotros vamos y visitamos a un converso y hasta le leemos promesas que Dios ha dado a los cristianos y le decimos, oye esto, pero de nada sirve porque él no ha confiado en Cristo y esas promesas son todas en Cristo. Los gentiles estaban ajenos a los pactos de la promesa. No tenían una sola promesa de Dios para el futuro. Lo de ellos era el día a día y esperar la muerte. Por eso dice el texto que estaban sin esperanza. Aquí hay una relación, hermanos. Estar sin Cristo, como dijimos hace un momento, incluye estar sin esperanza. Es lo mismo. También incluye el estar sin Dios. O sea, estar sin Cristo es lo mismo que estar sin Dios. Los gentiles no tenían nada que esperar, solo tenían lo que su imaginación les hacía suponer. Si a un gentil tú le preguntabas qué pasará de ti si tú mueres ahora mismo, él le dirá algo de lo que le llega a la mente, lo que él tenía en su mente, el fruto de su imaginación, pero en verdad estaban sin esperanza. No había una sola promesa de parte de Dios, ni para el presente, ni para el futuro de un gentil. O sea, que con seguridad solamente esperaban morir. Algunos entendían que si morían, todo terminaba. Como cree alguna de las personas hoy en día. Ese es un futuro oscuro para ellos. Un futuro oscuro para todo aquel que está sin Cristo. Ellos estaban en orfandad espiritual.
Sabemos que muy pocos gentiles llegaron a abrazar la religión judía. Cuando revisamos la historia encontramos, por ejemplo, a Rahab, que se hizo judía, abrazó la religión. Encontramos a Ruth, encontramos uno que otro, pero fueron muy pocos los gentiles que abrazaron la fe judía. La esperanza de Israel estaba en la venida del Señor Jesucristo. Esa era su esperanza. La nación esperaba al Señor Jesucristo, que Él viniera y muriera en la cruz del Calvario para salvarles. Ellos tenían la promesa de un Salvador, pero no así el gentil. Y finalmente, la quinta característica de los efesios y de todos los gentiles es que estaba sin Dios en el mundo. Cuando una persona, un grupo de personas, se dice de ellos que no tienen a Dios, la evidencia clara, palpable, evidente de esa realidad es que se van corrompiendo más y más. En estas personas habrá una ausencia de ese temor a Dios, y la falta de ese temor a Dios los lleva a más y más pecado. Ellos van a mostrar, van a manifestar una falta de miedo hacia el pecado, de miedo hacia el pecado y sus consecuencias. Esa falta de miedo hacia el pecado y sus consecuencias le lleva a tener un estilo de vida sin rienda, a hacer lo que sea. No hay problema para ello. De los habitantes de Canaán, dice el Señor, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Génesis capítulo 15, versículo 16. La maldad del amorreo iba creciendo. Todavía no había llegado a su colmo. Cuando llegó a su colmo, el Señor trajo a su pueblo y dio la orden de que los eliminaran a todos. Ya no había remedio. Fue como Sodoma y Gomorra. Llegó a un estado que hasta los pequeños estaban ahí practicando los mismos pecados que los adultos. Estaban ahí que habían perdido toda sensibilidad. Estaban ahí queriendo tener contacto, relación con personas de su mismo sexo en lugar del sexo opuesto. Dios los cegó a ese grupo y andaban a tienta, pero no dejaban de perseguir su objetivo. El pecado de Sodoma y Gomorra había llegado a su colmo. Eso es lo que se espera de una sociedad sin Dios. Eso es lo que se espera de una persona sin Dios en el mundo, que se va corrompiendo en uno que otro pecado cada vez más. Así estaban los gentiles, así estábamos nosotros. Gracias a Dios por su gracia que nos alcanzó. Entonces, eso sucede en una sociedad sin Dios, en cualquiera. En la sociedad sin Dios pierde el sentido correcto de la vida, pierde el objetivo, pierde el enfoque, no entiende que Dios nos hizo para su gloria. Así estaban los gentiles en el pasado. Tenían muchos dioses ajenos, muchas imágenes, pero no conocían al Dios vivo y creador del universo, al Dios vivo y verdadero. El israelita estaba mal porque era incrédulo, era duro de corazón. El israelita estaba mal, pero nosotros los gentiles estábamos peor. Es lo que Pablo nos está diciendo aquí. El israelita estaba por lo menos cerca, nosotros estábamos lejos. Cristo fue que nos hizo cercanos. Si a ver vamos, el gentil como nosotros tiene una deuda con Dios. Sí, el gentil salvo tiene una deuda con Dios, pero nosotros tenemos una deuda mayor de agradecimiento y fidelidad a Cristo, por encima del israelita. Aunque ellos están en deuda, nosotros más, porque es que nosotros estábamos lejos, estábamos corrompidos. Esto éramos nosotros, esa era nuestra condición, pero Cristo nos hizo cercanos. Vayamos en segundo lugar a ver lo que somos ahora en Cristo. Lo que somos en Cristo, leamos el versículo 13, use su Biblia. Dice el versículo 13... Pero ahora en Cristo Jesús, gracias al Señor por ese pero,
porque si nos dejaran en la condición anterior, ahora Él dice, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, dice Pablo, ustedes, porque Pablo era judío, él no se contaba. Dice, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Ahorita seguimos leyendo los otros pasajes. Hermanos, Dios ha cambiado esa triste realidad que había en nosotros, la triste realidad en la que estábamos. Dice el pasaje, pero ahora en Cristo Jesús, ahora nosotros hemos sido hechos cercanos por Dios. Ahora dice el capítulo 3 de la misma carta a los Efesios, en el versículo 17, Efesios capítulo 3, versículo 17, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor. Dice el capítulo 2, el versículo 19, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Capítulo 3, versículo 6, dice que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Ya esa realidad cambió. Ahora, como acabamos de leer, se nos llama coherederos, miembros del mismo cuerpo que son los judíos. Somos copartícipes de la promesa en Cristo. Wow, de estar lejos, ahora estamos cerca. De estar lejos hemos alcanzado el mismo estatus que un judío que estaba cerca. Como leímos en el capítulo 2, el versículo 19, ya no somos extranjeros ni advenedizos, ahora somos conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Hermanos, esta noticia llenó de alegría, de regocijo al mundo gentil en aquel entonces. Cuando Pablo fue a predicarle a los gentiles, él le dijo, porque así nos ha mandado el Señor, diciendo, te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor. Hechos capítulo 13, versículo 47 y 48. ¿Usted quiere un evangelio más regocijante que es? Que unas personas que estaban dispersas por allá, envueltos en su pecado, ahora le anuncian salvación. Dice que ellos se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor. Era para ellos, por decirlo así, una sorpresa, que había salvación para ellos, para nosotros aquí en República Dominicana, tan lejos de la tierra de Palestina, los que estaban en lo último de la tierra. Allí, por Cristo, hemos sido alcanzados. Y los que estábamos supuestos, o no estábamos supuestos a participar del pan, aquella mujer sirofenicia dijo, pero aunque sean las migajas, ahora esos que no estaban supuestos a comer de ese pan, son invitados a la cena. Participamos de la cena. Hermanos, Cristo nos reconcilió con Dios por medio de su sangre. Dice el verso 13 del capítulo 2, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Y no solo esto, sino que nos reconcilió también con el pueblo de Israel. Dice el verso 14, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Ya no hay judío ni gentil. Esa pared
se derribó. La pared intermedia de separación ha sido derribada. En realidad no era una sola pared, eran muchas paredes que separaban al judío del gentil. El judío tenía la ley, el gentil no guardaba nada de esos mandamientos, ninguno de esos mandamientos. El judío tenía rituales, el gentil no guardaba, no hacía ninguno, no participaba de esos rituales. Y una pared que no se puede dejar de mencionar es ese orgullo judío que tenían ellos hacia los gentiles o por encima de los gentiles y que lo hacía distante. Pero ahora en Cristo todas estas paredes han sido derribadas. Dice la Escritura, Él es nuestra paz. No que Él hizo la paz, no. Él es nuestra paz. De los dos ha hecho un solo pueblo. Dice el versículo 15, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanza, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Ya la iglesia es el Israel de Dios. ¿Quiénes la componen? Judíos y gentiles. Ya no hay barrera, es un solo pueblo. Por eso nosotros entendemos que el método de Dios salvar siempre ha sido el mismo, por la fe. Todos son insertados en su iglesia y las promesas que Dios da a su iglesia son para todos. No hay Israel aparte e iglesia aparte, sino que de los dos Él hizo un solo pueblo. Ahora hay paz. Hermanos, el único lugar en el que las diferencias quedan atrás, quedan borradas, es en la iglesia del Señor Jesucristo. Ya aquí no hay clases sociales, no hay ricos y pobres, no hay letrados e iletrados, no hay judíos y gentiles, no hay profesionales y no profesionales, no hay esclavos y libres, sino que somos uno en Cristo. Ese es el punto que está enseñando esta porción de las Escrituras. Note este verso, versículo 17. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Lejos los gentiles, cerca los judíos. Él le anunció a todos. Pero note qué interesante, dice el texto, y vino, refiriéndose a Cristo, y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Uno dirá, bueno, sí, yo entiendo que Cristo anunció las buenas nuevas a los que estaban cerca, o sea, a los judíos. Cristo caminó la tierra de Palestina, en Judea, llevando el evangelio. Pero ¿y cuándo fue que Él vino y anunció a los que estaban lejos? Cristo nunca fue a los gentiles a predicar. Lo que pasa es que fue uno de sus representantes. En ese caso fue Pablo. Pero cualquiera de los representantes de Cristo que predique el evangelio, ¿sabe qué? Es lo mismo. Dios lo cuenta como si Cristo mismo fuera y lo anunciara. Mi amigo, eso quiere decir que cuando tú recibes el evangelio, estás recibiendo a Cristo, no importa de labios de quien sea que tú recibas el evangelio. Pero también cuando lo rechazas, no estás rechazando a esa persona, es a Cristo mismo. No importa quién sea el que te predique, es la palabra de Cristo. Es a Cristo a quien aceptas o es a Cristo a quien rechazas. Es a Cristo a quien tú oyes, le prestas atención, o es a Cristo a quien tú sencillamente no le das importancia y que te están hablando la palabra de Cristo, pero tú estás interesado en otros asuntos. No es en el predicador, no es la persona, no es el hermano, es Cristo el que está comunicando su verdad. Algo puede notarse, y es que el apóstol, al hablar de lo que ahora somos en Cristo, él se extiende. Fíjense que todavía llega al versículo 18 y dice, porque por medio de Él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre.
Él se extiende en hablar de todo lo que significa ahora que nosotros estamos en el Señor Jesucristo. Todo lo que nosotros somos en el presente. Note qué distinción. Tenemos entrada al Padre por el mismo Espíritu. Tenemos entrada por el mismo Espíritu al Padre. Ese es un alto honor. Hermanos, eso quiere decir que nosotros podemos entrar directamente a la presencia de Dios. Sí, usted y yo que éramos gentiles, que estábamos lejos, que no éramos contados entre las personas que se acercaban a Dios. Ahora en Cristo, Él es el camino que nos lleva al Padre. Tenemos acceso libre al Padre. Usted sabe lo que es que a una persona se le dé entrada ante un rey. Intente usted, vaya al palacio y diga que usted quiere ver al presidente de nuestro país y usted me cuenta después si le dieron entrada. Pero nosotros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Esa es la realidad. Dice el versículo 19, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. El verso 9 es como un resumen de lo que hemos estado diciendo, de lo que ahora somos en Cristo Jesús. Ya no somos contados como extranjeros. Somos conciudadanos de los santos y algo más, miembros de la familia de Dios. Hermanos, somos una familia. No importa la clase social, no importa la raza, no importa si es de lejos, si es de cerca, si es judío, si es gentil. En Cristo somos parte de la familia de Dios. ¿Y qué quiere decir esto en la vida práctica para nosotros? En primer lugar, cuando recordamos, hermanos, de dónde nos sacó el Señor, eso ha de producir un corazón agradecido y fiel. Un corazón agradecido y fiel. Tal vez tu problema de fidelidad a Cristo se deba al hecho de que tú necesitas considerar lo que tú eras y lo que ahora eres en Cristo Jesús. Tal vez ahí está tu problema. Tal vez tú no has considerado lo que tú eras. Tal vez tú te creías que eras la gran cosa. Pero hace falta de que tú leas estas palabras y tú compruebes que tú estabas lejos, que tú estabas inmerso, sumergido en el pecado y que tú eres lo que ahora eres por Cristo, que Él te ha traído a una nueva vida. Así como los gentiles eran considerados étnicamente como lo peor, o sea, refiriéndonos al caso desde el punto de vista de los judíos, de nosotros, dice Pablo, lo siguiente. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús. Primera a los Corintios, capítulo 1, versículo 26 al 30. Los corintios, ¿qué eran? No eran poderosos, no eran sabios, no eran nobles, sino que de lo necio de este mundo escogió Dios, de lo débil, de lo vil, de lo menospreciado, de lo que no era nada. Nosotros no éramos menos de ahí tampoco, hermanos. Mas por Él estamos nosotros en Cristo. Cristo nos colocó en una posición de altura distinta a la que teníamos en el mundo. Para el mundo nosotros no éramos tal vez de mucha importancia. Ahora estamos sentados en lugares celestiales con Cristo. En segundo lugar, una vez más nuestra gloria es Cristo. Nada tenemos de qué gloriarnos. No tenemos riquezas, no tenemos nada de qué gloriarnos. Somos lo que somos porque estamos en Cristo. El que se gloríese en el Señor.
En tercer lugar, hermanos, el conocimiento de esta enseñanza elimina el sectarismo en la iglesia. Debe eliminar el grupismo dentro del pueblo de Dios. Yo conocí una iglesia que tenía serios problemas con eso. Había hermanos que solamente se juntaban con un grupo determinado de otros hermanos de la iglesia, pero a otros prácticamente estaban ajenos a ellos. El conocimiento de esta enseñanza debe eliminar eso. Ya no hay diferencias, ya no hay diferencias raciales entre nosotros, ya no hay distinción entre un judío y un gentil. Dice la Escritura, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Gálatas capítulo 3, versículo 28. En la iglesia no debe haber clases, no debe haber grupos, todos somos uno en Cristo Jesús. Amén. Sin embargo, hermanos, a pesar de la claridad con la que se enseña esta doctrina, nosotros encontramos en la historia a un Pedro que comía con los gentiles, pero cuando llegaba el grupo de los judíos, él se apartaba del grupo de los gentiles. Porque la dieta del gentil y la dieta del judío era totalmente distinta. Entonces, Pedro se retraía y arrastró a algunos. O sea, arrastró quiere decir que había algunos que estaban imitando a Pedro en eso, que también se estaban retrayendo. Hermanos fieles. Ahí estaba Bernabé, fue arrastrado a esta conducta. Pablo tuvo que amonestarle: si tú, siendo judío, vives como los gentiles, ¿por qué tú los obligas a judaizar? Hermanos, los judíos cristianos del primer siglo querían que los gentiles comieran como ellos, se circuncidaran como ellos. Lo querían judaizar. Pablo tuvo que explicarle a ellos que no, que todos somos uno en Cristo. La religión judía como tal desapareció. Ya no hay rituales, ya no hay ese culto judío. Ahora estamos en el Señor Jesucristo. Ahora formamos parte de la iglesia. A la iglesia judía le costó trabajo aceptar a los creyentes gentiles dentro de ellos, dentro de su seno. Le costó trabajo socializar con ellos. Le costó trabajo participar con ellos de una comida. Esto fue un proceso que ellos tuvieron que atravesar. Pero recordemos, ya no hay dos pueblos. No existe una superioridad racial, sino que somos uno en Cristo. Entonces el conocimiento de esta doctrina debe eliminar el grupismo en todas sus formas. En último lugar, mis hermanos y amigos, no olvidemos que lo que era pasado para nosotros, lo que hoy estamos en Cristo, los que somos llamados cristianos, eso es un presente para todos aquellos que no han venido al Señor Jesucristo. ¿A qué me refiero? Al versículo 12 del capítulo 2, que nos dice: en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Ese era nuestro pasado, pero ese es el presente de todos aquellos que no han recibido a Cristo. Están en este mundo sin esperanza y sin Dios. Hermanos y amigos, no hay una sola promesa para el presente o para el futuro de una persona que no esté en Cristo. Usted podrá leer la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis. Podrá asumir para usted lo que usted quiera, como es el inconverso que coge una parte y aquellas cosas que le reclaman, él las deja por otro lado. Pero no vas a encontrar que Dios se compromete contigo. Aquellos que estamos en Cristo, sí, Él nos promete la vida eterna. Él nos promete que estaremos con Él. Él nos promete que no se separará de nosotros. Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Gracias a Él por su salvación y sus promesas. Mi amigo, tú debes saber que Dios no te ha dado esas promesas. Tú debes saber que cuando tú pases a la eternidad,
lo único seguro que tendrás es la condenación. Mi amigo, ven a Cristo, recíbele a Él. No rechaces al Señor Jesucristo. En Él está todo: la salvación, el cielo, las promesas, la esperanza. Dios no nos da nada fuera de Cristo. Hoy es tu oportunidad. Ven a Él arrepentido. Él te va a salvar. Si tú vienes, Él no te echará fuera. Que el Señor les bendiga. Vamos a orar. Padre nuestro y majestuoso Dios, tú que moras en las alturas, gracias, Señor, por acordarte de nosotros. Gracias por mirarnos en nuestro pecado. Gracias por enviar a Cristo. Gracias porque abriste nuestros oídos. Gracias, Señor, por salvarnos. En Jesús. Amén. Bien, vamos a colocarnos en pie, por favor.